muy buenas tardes, jóvenes. Entonces, vamos a continuar con el tema. Esto es continuación de la clase pasada, de la clase que estaba relacionada precisamente con el concepto de lo que es modulación en amplitud. Pues nosotros estamos hablando acá, ¿sí? De lo que tiene que ver y se relaciona precisamente con lo que es los cálculos de potencia y referido a lo que es la modulación en amplitud. Obviamente, pues estamos considerando cosas, digamos que referenciales sobre lo que es el coeficiente de modulación en un sistema de transmisión en AM, ¿cierto? Entonces, habíamos llegado a unas conclusiones y habíamos llegado a algo que formalmente también nos habían dicho a nosotros que la forma de obtener, por ejemplo, para que de una vez quede claro, la, la consideración de potencia totalizada de un sistema es cuando está al 100% de modulación. Si se acuerdan, ¿no? Que hicimos unos ejercicios, que son estos de acá, que los estuvimos mirando, y se consideraba que el coeficiente de modulación fuera del 100%. Entonces era cuando habíamos mencionado que el voltaje o la amplitud de la portadora más o menos es muy similar, en este caso, a la amplitud de lo que era la onda de información. Entonces, que nosotros para poder calcular un coeficiente de modulación, pues habíamos dicho muchas cosas desde ese punto de vista, ¿no? Que el coeficiente de modulación era una relación de lo que era el voltaje de la portadora y el voltaje de la señal de información. Me parece que eso ya queda claro en este caso, ¿no? Y habíamos considerado, pues obviamente, cómo era que había que tratar el concepto de las bandas laterales inferiores y superiores. ¿Está claro hasta ahí, cierto, jóvenes? ¿No? Un Profe, yo tengo poco, una pregunta. A ver, Cuando nosotros hablamos de la señal inteligente, ajá. ¿es de la envolvente prácticamente cuando la señal ya se ha modulado? Señorita, pongo cuidado. Entonces, a ver, una pregunta muy simple. ¿Qué es señal inteligente? Entonces, vamos a reportarnos acá, en este caso, y hablemos sobre lo que es una señal inteligente. Esto que estás viendo aquí, que están viendo todos, porque no es solamente, que es Valentina la que me está hablando, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Valentina, esto ya, y para todos, esto es básicamente ya el proceso de modulación, porque esto ya es la forma de componer la portadora con la mezcla conceptual de la superposición de ondas de la portadora y las señales de información. Determinadas, por ejemplo, aquí están determinadas en un ancho de banda. Entonces, una señal inteligente, convencionalmente hablando, en un sistema de modulación, nosotros vimos acá, por ejemplo, algunas cositas. En ese caso, la compone la envolvente en un sistema de AM. Entonces, en ese caso, ¿sí? Lograr una ecuación de modulación es muy simple, ¿cierto? Nosotros aquí dijimos que íbamos a considerar un concepto matemático de mezclar estas señales a través de un principio que se llama superposición. Entonces, es una práctica de mezclar, entre comillas, una portadora que está aquí con una señal de información. Entonces, aquí podemos ver nosotros que el sistema se reducía a hacer una resolución de esta ecuación en donde había unos términos pulsantes y unos términos de corriente directa, porque aquí el sistema lo está mostrando, en este caso. Entonces, a ver, yo creo que esto por acá lo hemos hablado, ¿cierto? La señal inteligente convencionalmente en el sistema de AM, para que no se enreden todos, es lo que le da lo que le da la forma a la onda envolvente. Entonces, para que no se preocupen por eso. Entonces, nosotros también habíamos estado hablando, pues estoy haciendo una recapitulación de lo que es un sistema de doble banda lateral con full portadora. Un sistema de doble banda lateral con full portadora tiene que tener en cuenta en su en su concepto de transmisión que tiene que enviar esta parte que estoy señalando acá, más esta parte que estoy señalando acá, más esto. Entonces, si en términos de desarrollo de sistemas de potencia yo tengo que tener en cuenta esto en la salida de un sistema, pues tengo que considerar todo. O sea, ¿qué tan eficiente es para nosotros transmitir una full portadora? Si realmente la información está aquí y está acá. Eso es lo que básicamente tenemos que admitir nosotros en este caso. ¿Está claro?
Bueno, no sé si eso te deja claro, Valentina. Señor. Listo, porfa, por ahí un micrófono abierto, ciérrenlo. Entonces, volvamos acá al asunto. Entonces, habíamos dicho que el coeficiente de modulación era la relación de voltajes que existían en un momento específico o en un momento, digamos que en el tiempo, de lo que es el valor de la señal de información y el valor de la portadora. Entonces, en ese caso, bueno, aquí está lo que me está preguntando Valentina. Entonces, a ver, Valentina, esto es la portadora en reposo, este pedacito que está aquí. Y acá está la portadora, en este caso, perdón, esta es la portadora en reposo, aquí está la portadora afectada por la señal de información. Esto que ustedes aquí ven, que me está preguntando Valentina, es la envolvente del sistema, que la denota en ese sentido la forma de la señal que está precisamente diciendo cómo es que tengo que afectar la portadora. Ahora, yo hice por allá, les hice por ahí a ustedes un pequeño símil, ¿no? Que la relación en AM, en este caso, era como tener en cuenta, era como hablar de un caballo con su jinete, ¿no? O sea, ¿quién está montado encima del caballo? Pues no el caballo encima del jinete, es el jinete encima del caballo y el jinete le dice al caballo por dónde ir o cómo ir y le da la forma, mejor dicho, en otras palabras, quien gobierna la forma de desplazar, prácticamente en este tipo de mecanismo, es en ese sentido, ¿sí? Quien pone las condiciones de cómo tiene que ser el proceso del desplazamiento. Entonces un jinete le dice a un caballo, desplácese para allá, hágalo de esta manera, hágalo más rápido, hágalo más fuerte. Entonces, supongamos que acá estamos hablando de un jinete que siempre anda muy despacio. Entonces, pues obviamente en ese sentido, su señal de información, o él como información, afecta la forma en cómo se desplaza una portadora, que es el caballo. Eso, así es más o menos como, es un pequeño ejemplo, no es una Luego, señal. puedes dejar la imagen. Ahí tengo una pregunta en esa misma imagen. Aquí, La A, es que ahí veo que sí aparece la A mayúscula en fucsia, pero no, si me puedes señalar qué es la A, o sea, ahí en la onda, profe, es una, en la es una suma de espacios en este caso, ¿ya? Pues mira que aquí estamos sumando unos trozos de la B más los trozos de A, ¿ya? En este caso, o sea, tienes que tener en cuenta que obviamente el trabajo que tiene esto acá, esto es un trabajo geométrico, ¿ya? En ese sentido. O sea, ¿cómo concentras tú este concepto? O sea, tienes que considerar que ellos están en relación con lo que son los voltajes de la señal de información y los de la portadora, ¿sí? Entonces, si lo notas un poquito, en este caso, pues obviamente lo que estamos haciendo nosotros acá es quitándole y restándole espacios geométricos al desplazamiento de una señal. O sea, si nosotros lo miramos de esta manera, aquí tenemos B y A. Este es B, este sería el espacio, ¿ya? Y los A básicamente estarían desde ese punto de vista quitándose y restándose, ¿ya? Es sencillo. pues, no la veo todavía Ya, mira, en la. ponme atención, ponme atención. Mira, esta es la portadora, ¿cierto? ¿Sí la ves? ¿Sí o no? ¿Ya? Por aquí tenemos B. Sí, ese lo capto de una. Exactamente, exactamente, listo. ¿Qué creen todos de una vez que sería A? ¿Qué le quito a esto para que básicamente se me convierta en el voltaje de la señal de información? O sea, ¿qué es realmente lo que geométricamente me representa esto? Porque resulta que el tamaño de B, ese tamaño que tiene la portadora, es exacto siempre. Lo que puede modificarse aquí básicamente es el tamaño de la señal de información. ¿Sí me entienden? Entonces, Ah, geométrica, ¿sí me sí, entendieron? profe. Entonces la A sería el voltaje positivo de la portadora más el voltaje negativo de la portadora. Mira, la A, como dices, el voltaje positivo de la portadora más el voltaje negativo de la portadora. O sea, no que se cancele, porque pues sí, Claro, positivo con negativo se cancela, pero por decir el voltaje positivo de la portadora por dos. exactamente. Entonces, lo que pasa es que en este caso sería la separación que tenemos de ellas, ¿ya? Entonces, para poder que en ese caso, lo que pasa es que esto es una comparativa. O sea, esto realmente, si lo miramos de esa manera, es un método gráfico de obtención
de lo que es el coeficiente de modulación. Y si una vez lo multiplicas por 100, te da tu porcentaje. Esto es una manera gráfica. Pero te voy a decirlo de esta manera para que de pronto no vayas a tener confusiones con este tipo de situaciones. Si por ejemplo estás tú en un osciloscopio que hace plots de portadoras en sistemas de amplitud modulada, puedes hacer exactamente el mismo trabajo y definir en ese sentido, ¿sí?, cómo es que va el asunto en este caso. Lo que pasa es que aquí obviamente los términos están un poquito borrosos en ese sentido, pero el lugar geométrico que está calculando precisamente esto es precisamente lo que se está afirmando, ¿sí? Es una relación de diferencias de dimensiones. Esta señal es lo que supuestamente está entregándonos a nosotros un coeficiente de relaciones de amplitudes de voltaje entre un par de señales. La señal que está acá, sabemos que siempre es E sub C. Esto es E sub C. Aquí se tiene que representar E sub C. ¿Quién representa a E sub I? En ese sentido va a ser las variaciones que tengamos de esta pulsación. Lo que pasa es que obviamente, en este caso, ¿sí?, aquí vamos a asumir en ese sentido un término. ¿Ya? Un término para él. ¿Ya? Bueno. Sí. Entonces, ahora, cuando estamos nosotros relacionando este tipo de cosas, ¿cierto? El coeficiente de modulación, nosotros vamos a determinarlo por un estado en el cual, pues obviamente nosotros podamos hacer esa comparación. O sea, tener en cuenta lo que representa, digamos que el valor de la señal de información con respecto a la portadora. Si nosotros no tenemos establecida esa comparativa, porque eso nos va a decir cómo supuestamente podemos trabajar nosotros con una señal, entonces sería muy complicado. Es más, yo te podría llegar a decir en este caso que pueden haber esquemas funcionales matemáticos que representen funciones para el mismo coeficiente de modulación. Pero las técnicas hoy en día asumen, en este caso, que tengamos un valor un poco más estable, alrededor de un valor. ¿Ya? Bueno, ¿qué más seguimos con respecto a esto? Es más, de hecho la explicativa estaba acá. Si de pronto lo revisan un poquito acá. ¿Qué otra cosa le tengo que mencionar a usted ya de este resumen? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Vamos hasta dónde estamos. Estamos en el análisis del AM, ¿no? Y habíamos pasado que esto es lo importante. Aquí es donde yo me quiero de pronto sentar un poco a hablar. Fíjense que aquí tenemos nosotros el concepto de la forma en cómo una señal de salida se compone, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos precisamente la señal portadora, aquí tenemos la banda lateral inferior y esta es la banda lateral superior, ¿cierto? Entonces, la banda lateral superior, ¿cómo se nos va a entregar? Como una suma en frecuencia. Es una composición de lo que resulta de esto. Es más, si ustedes de pronto hacen la resolución o el Sebastián, el micrófono. que toca así, jóvenes, porque si no tienen que cerrar el micrófono porque listo, sigamos. Entonces, en este caso, estamos aquí, ¿no? Volvemos a retomar. Entonces, estamos mencionando, ciertos jóvenes, para ustedes, que esto es básicamente lo que resulta de los términos matemáticos. Ahora, les voy a decir una cosa para ustedes. La matemática resuelve esto, me deja ver esto, esto y esto. Ustedes saben de qué se trata la salida de esto aquí, ¿no? Obviamente, la salida de esto aquí está en el dominio del tiempo. Eso también se puede trasladar al dominio de la frecuencia, ¿sí o no? Entonces, Sí. en el dominio de la frecuencia es donde básicamente esto podemos verlo de forma más representativa. De forma más representativa dice que en ese caso este armónico resultante, porque esto es un armónico resultante,
este armónico resultante alrededor de la presencia de una portadora es lo que realmente es de interés para esto. Esto es lo que se reconoce como el AM de doble banda lateral con full portadora. Bueno, entonces por acá habíamos considerado nosotros cuáles eran los valores instantáneos de una onda de AM, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí donde cabe esa teoría que yo les menciono a ustedes es que el valor instantáneo, siendo M una función y puede variar este valor, entonces nosotros encontraríamos acá cómo debería ser la amplitud, ¿cierto? Y cómo cambiaría ella con respecto al tiempo. Había un ejemplo que se había planteado de cómo calcular esto y habíamos considerado que para poder determinar las potencias gastadas en un sistema de AM, pues aquí considerábamos prácticamente el porcentaje de modulación al 100%. Habíamos hecho una comparativa en este caso y obviamente pues se indicaba que era lo más importante a tener en cuenta dentro de un sistema de modulación. Entonces las relaciones de estos son sencillas. Y es que a uno le dicen que para no llegar a sobremodular, ni llegar a un porcentaje de modulación del 100%, el coeficiente de modulación debe estar entre un valor técnico del 90 al 95%. Es más, de hecho, yo me atrevería a decir que podría considerarse un poco más bajo, hasta de un 80%, pero no menos. Es la realidad de esto, en este caso. Esto que tenemos acá eran las relaciones de potencias y de cálculos que estaban supuestamente asociadas con el desarrollo que teníamos de observar cómo una portadora en función de un coeficiente de modulación ayudaba a totalizar una potencia total transmitida. Y esto se podía expresar en términos de corrientes. Y si se podía expresar en términos de corrientes, probablemente también en términos de voltajes. Bueno, entonces por aquí habíamos dejado un pequeño ejemplo en este caso. Y acá estamos hablando precisamente de lo que era el índice, la eficiencia y el índice de modulación. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, digamos que hablaban de un sistema que obviamente consideraba el valor de eficiencia. Cuando supuestamente en este caso, pónganme pues cuidado todos, la eficiencia se puede calcular como un factor que está en función de lo que es la portadora, ¿cierto? En este caso. Entonces, fíjense que aquí pasa algo curioso para ustedes y para que se den cuenta. La eficiencia máxima de un sistema está considerada cuando M es igual a 1. O sea, si M es igual a 1, ¿qué sucede? Por deducción. Pregunta tipo parcial. ¿Este por ciento? Exactamente, entonces nosotros tenemos una cosa que se llama una modulación del 100%. ¿Sí están dándose cuenta? Ahora, yo puedo calcular la eficiencia máxima de un sistema de varias portadoras considerando sus índices de modulación, ¿no? Porque es que resulta que ustedes aquí dentro del curso hemos hablado de una sola portadora. Pero ¿qué pasa si hay más portadoras? O sea, los sistemas no se multicanalizan con una sola portadora, se multicanalizan con varias portadoras para que nos vayamos dando cuenta. ¿Está claro para todos? Entonces, les voy a contar una cosa a ustedes. A ver, abuelo de pájaro, así rapidito. Si yo tuviera un coeficiente de modulación del 80%, ¿cuánto realmente sería la eficiencia? Entonces esto es más sencillo, ¿no? Entonces, ¿sí lo pueden calcular o lo dejamos así, indicado? No, calculémoslo, sería... No, pues es sencillo, mira, tranquilo, fresco. Hagámoslo acá, tranquilo, tranquilo, fresco. ¿Cómo sería? Se me frizó esto. Esto me quiere andar. Ya te apareció, profe. Ya, espérate un momentico que es que se me frizó esta cosa. Listo, ahora sí.
Lo que pasa es que acá está lloviendo horrible, ¿no? Entonces, bueno, si yo les dijera a ustedes, bueno, particularicemos sobre este valor, entonces digamos que es 0,8, ¿cierto? Elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Y a este valor lo dividimos, en este caso, este valor lo vamos a dividir entre 2 más, entonces aquí cerramos el paréntesis, abrimos otro paréntesis y decimos 0,8 al cuadrado, cerramos paréntesis y decimos igual, 0,24. Profesor, una pregunta, ¿eso es, digamos, restarle 20% del 33? Pues quitarle 20% al 33. No, Sí, no, no sería eso. no, eso, discúlpame, sería un pequeño, no, eso no es así como vos decís. No, Vale. no, sería, o sea, la eficiencia máxima de un sistema, porque la portadora es o sea, te voy a decir una cosa, si tu índice de modulación te da por encima de 1, ¿qué sucede? Es que la señal de información, es que lo que quiero que analicen, la señal de información tiene más voltaje que la portadora, ¿me entienden todos? Sí, profe. Si su índice de modulación es igual a 1 es porque tanto portadora como señal de información son iguales. Ese es el valor de 100%. Perdón, del 100% de la modulación porque da 1, cuando M es 1. Pero si M es menor que 1, ¿qué quiere decir? Que el coeficiente de modulación sale de un voltaje de información más pequeño que uno de portadora. ¿Está claro? Como lo dije. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces básicamente eso es como el problema que estamos atacando. Lo que pasa es que aquí asumimos el punto 8 en este caso, para que se den cuenta que obviamente no va a dar más grande, sino más pequeño. Es que no tiene por qué dar más grande, tiene que ser más pequeño. Esa es como la conclusión de esto, ¿ya? Bueno, entonces seguíamos y consideramos acá, por ejemplo, mostraban que un transmisor con una potencia de 10 kilovatios transmite 11.2 kilovatios cuando está modulado con una única señal senoidal. Única señal senoidal. Una portadora transmite a 11.2 cuando está modulado con una única señal senoidal. Calcular el coeficiente de modulación si la portadora es modulada simultáneamente por otra señal senoidal con 50% de modulación. Calcule la potencia total transmitida. Entonces, en este caso, el cuento, ¿cómo sería? ¿Qué creen ustedes que habría que hacer acá? Tocaría despejar en la ecuación de las potencias, ¿no? Lo que pasa es que exactamente, entonces nosotros tenemos un transmisor con una portadora de 10 kilovatios y y transmite a 11.2 kilovatios cuando está modulado con una única señal. Exacto, entonces dice, calcule el coeficiente de modulación, exactamente, entonces, en este caso, para ustedes, ¿qué es 11.2? Es la potencia total, ¿sí o no? Sí. Esta sería la potencia de la portadora, ya lo sabemos, ¿no? O sea, me voy a remontar a explicarles a ustedes a dónde tienen que atacar esto. Este sería el 11.2, esta sería la potencia de la portadora. ¿Cuánto vale el índice de modulación? Eso es lo que le están pidiendo. ¿Sí está claro o no? ¿Quedó claro lo que les estoy contando o no? Profe, ese índice de modulación, porque ahí nos dan la, el coeficiente de modulación, que es el 50%. ¿Sí? Póngame cuidado. Vamos a hacerlo aquí en un momentico. Voy a hacerlo acá. Póngame cuidado. Yo tengo que la fórmula, o sea, que el concepto de cálculo de esto, para relacionar esto, es que esto está en función de la potencia total de un sistema, está en función de su portadora y el índice de modulación. Yo el índice de modulación no lo conozco. Entonces, yo tengo que, voy a coger esta formulita de aquí, voy a ver si la puedo llevar para allá. Vamos a ver. Ah, como que sí, mírala, aquí está.
Menos mal. Entonces, me dicen a mí, voy a colocar aquí, PT ¿cuánto vale? 11.2 No, kilowatts. señor. La potencia total sí. Sí, señor, sí, señor. PT es igual a, lo hacemos 11.200 de una vez, porque son vatios. ¿Sí o no? Sí. Josito, cierren el micrófono. Esta vale 10.000. ¿Sí o no? Vatios, estamos hablando de vatios. Entonces, en este caso, ¿cómo se despeja esto? Muy fácil, ¿no? Porque resulta que aquí me da una relación de potencias. ¿Sí están entendiendo lo que estoy diciendo? Sí. Voy a sacar el índice de modulación M. El índice de modulación M involucra que ese PC, pongan cuidado. Voy a abrir un paréntesis aquí bien grande. Ese PC divide a PT. Entonces, en este momentico, pongan cuidado, ¿cuánto vale? Voy a coger este aquí esta es la potencia de la portadora. Entonces, acá le voy a decir yo que esa potencia totalizada, ¿sí? Que es esta. Un segundito que vamos a colocarlo como una fórmula. Vamos a ver si de una vez nos da esto. Perdón. Esto es esto dividido esto, ¿no? ¿Sí o no? Hasta ahí vamos. Luego a eso le quito 1. ¿Está claro? Sí, profe. Le quito 1, ¿no? Entonces, a esto le quito 1. Menos 1. Pero esto, a su vez, después tengo que multiplicarlo por 2. Entonces, este paréntesis cerró acá. Aquí puedo multiplicar por 2, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Listo. ¿Está claro por qué no? Ahora, este que está acá, yo sé que está al cuadrado, ¿cierto? Entonces tengo que sacarle raíz. Entonces, ¿cómo se saca la raíz de esta cosa? Entonces, me parece que esto es... un momentico, pongámoslo así. Bueno, más sencillo, ¿no? Yo le puedo decir... No, Beati, es que... No, llame la función, profe. No, fresco, tranquilízate, hombre. Entonces acá le colocamos nosotros una cosa que llama, o sea, hay una función que llama potencia, ¿cierto? Entonces la potencia tiene como argumento este primer valor y el segundo, me parece que es así, ¿no? Y aquí le colocamos 0,5 y cerramos. Ahí está. ¿Está claro? Sí, profe. Ahí está. ¿Qué calculamos? Coeficiente de modulación. Lo encontré ahí. Es el coeficiente de modulación. ¿Está claro? Aunque él dice que es 0,49 a la 1 medio, ¿no? Pero yo acá lo estoy encontrando directa. O sea, ¿me equivoqué en algo o no? No, profe, No, con la aproximación. Él está bien ahí. Ahora, creo que no, porque si está al lado medio. exactamente. Entonces, el problema también dice, ¿qué pasa si el coeficiente de modulación vale el 50%? ¿Pero de quién? De la primera portadora. Ahora, asumimos que M ahorita no vale eso, sino 0,5. ¿Está claro? Entonces, ahorita, ¿qué hacemos nosotros sobre la fórmula? Entonces, la fórmula pide, encuentre la potencia totalizada, en donde en ese caso, ¿cierto? ¿A qué es igual? Entonces, aquí es sencillamente una multiplicación, ¿no? Vela, acá está. Entonces, yo cojo la portadorcita, ¿no? Entonces, aquí coloco este valor. Vamos a ver cómo nos queda. Lo multiplicamos. ¿Por quién? 1 más Exacto. 0.5 cuadrado sobre 2. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí potencia, ¿cierto? ¿De quién? De 0.5. Exactamente, 0,5 con 0,5 porque es a la 1 medio, ¿no? No, al cuadrado, perdón.
al cuadrado, ¿cierto? Entonces cierro este parámetro y lo multiplico por 0.5. Cierro y cierro. Nos dio 12,45 kilovatios. ¿En qué difiere esto? Ah, yo estoy aquí embarrándola. No. ¿Está claro? ¿Sí está claro lo que estoy Profe, diciendo? entonces el error es la diapositiva. Sí, profe, a mí también con la calculadora a mano que tengo me da 11.250 Y aquí y aquí kilowatts. no da la un medio, ¿no? Son 11.250 watts, por decirlo así. Pues aquí 11.25 kilovatios. Pero él está bien, ¿no? Es que es más, él no puede dar más de lo que está dando acá. De hecho, calculen ustedes y verán que no puede subir tanto, ¿no? ¿Sí me están entendiendo todos? Porque esto implica que esto es punto, mire lo que es la diferencia entre punto 49 y punto 5. O sea, implica qué tanto en potencia total transmitida. Mire, la diferencia entre, espera un momentico, 11,25 o sea, para que entiendan lo que estamos tratando de mencionar. Es que no es lo mismo 11.2 que 11.25 a nivel de kilovatios. ¿Qué implica esto a nivel de kilovatios? Son como, a ver, 11.250 son 50 vatios de más. ¿Sí me entienden todos? Sí, harto. O sea, es que 50 vatios en un sistema de transmisión es mucho. ¿Sabe qué implica eso? Un transformador de un amperio en una carga en una carga de 50 ohmios. Perdón, eso, a ver, espera un momentico, eso es un voltaje de 50 voltios por un amperio. Esos son 50 vatios. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, produzca 50 voltios a un amperio. ¿Qué tendría que hacer? O sea, tienen que tener en cuenta que todo, prácticamente todo, se tiene que expresar en esos términos. ¿Sí me hago entender todos? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces ahorita hablemos de una cosa que llama la modulación de alto y bajo nivel. ¿Esto dónde se involucra? Presten mucha atención. Cuando nosotros estamos manejando transmisores, obviamente hay lugares donde se hace el proceso de la modulación. Nosotros hemos dicho que el proceso de la modulación se hace cuando estamos usando sistemas que básicamente son no lineales. Entonces, uno puede determinar de acuerdo a esta situación cuando el sistema es de baja modulación o de alta, perdón, cuando el sistema es de bajo nivel o de alto nivel. Entonces, una modulación de bajo nivel se hace convencionalmente en un elemento de salida, se hace antes del elemento de salida de la etapa final de un transmisor. O sea, es como si estuviéramos hablando en un sistema transistorizado, en este caso, antes del colector del transistor de salida. O si es un FET, por ejemplo, un transmisor de efecto de campo, en ese caso, transistor de efecto de campo, sería antes del drain. Y el alto nivel, la modulación de alto nivel, pues se hace en el elemento final de la etapa final, donde la portadora tiene, o sea, aquí es muy característico, tiene amplitud máxima. Entonces, en ese caso, para eso aquí se hace necesario requerir tener una señal inteligente de mayor amplitud. ¿Por qué? Porque obviamente esto va a implicar que se tenga un porcentaje de modulación razonable. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es modulación de alto nivel o de bajo nivel. Pero no quiere decir que eso esté diciendo quién es mejor ni quién es peor. Hago la aclaración, ¿no? En este caso. Entonces, por ejemplo, obviamente, pues en las modulaciones de bajo nivel y alto nivel existen unas cosas para mencionar. En primera instancia, obviamente la modulación de bajo nivel tiene una ventaja porque requiere menos potencia de la moduladora para lograr modulación de alto porcentaje. Entonces, recuerden que todo lo que aquí se esté expresando en términos de potencia cuesta y son costos que operativamente involucran manejarse todo el tiempo, en este caso. ¿Ya? Entonces, la modulación de alto nivel, obviamente, pues tiene algunas cosas importantes.
¿sí? Por ejemplo, dicen acá que con esto el amplificador final de la señal inteligente tiene que suministrar toda la potencia de la banda lateral, que podría ser hasta un 33% de la potencia total de transmisión, ¿cierto? Eso básicamente pues es considerado realmente como no como realmente una ventaja, sino como una especie de desventaja, pero es algo a tener en cuenta. Otra desventaja que se podría mencionar acá de la modulación de bajo nivel es que se presentan, dice acá, que se presentan las aplicaciones de gran potencia donde todos los amplificadores que siguen una etapa moduladora deben ser amplificadores lineales. Entonces, consideración de esto, los amplificadores lineales no son realmente buenos. Los amplificadores lineales son realmente extremadamente de forma ineficientes. ¿Qué quiere decir? Que obviamente esperaríamos que lo que estuviera conformando las etapas moduladoras no fueron realmente amplificadores lineales. La esperanza es que las etapas moduladoras, en ese caso, si tienen que tener manejo de amplificadores, sean no lineales. Recomendación número 1, en este caso. Por acá hay unos criterios que de pronto pues obviamente serían bueno aprovecharlos. Lo que pasa es que pues son criterios que se aplican en el desarrollo y construcción de sistemas de radiotransmisión. Una de estas cosas es que un proyectista, por ejemplo, debe estar pensando de usar un modulador dependiendo de que si lo quiere de bajo nivel o de alto nivel. Entonces, en términos de qué está siempre, bueno, el proyectista siempre te va a hablar específicamente en este caso sobre lo que es la consideración de la potencia de salida requerida. No le interesa nada más porque es que eso es lo que cuesta. Entonces dejo en claro mucho esto. Pongan cuidado. Ya, espero no se les olvide porque esto puede en algún momento la vida cobrárselos. Entonces, dice en ese caso que las aplicaciones de potencia, por ejemplo en la transmisión de radio normal, si la salida es medida en kilovatios en vez de vatios, entonces la mejor opción en este caso es una modulación de alto nivel. Hay otra cosa que de pronto, pues no sé los que están aquí presentes tengan conciencia. A mí me tocó la época de los tubos de vacío, pero en su furor. Porque a mí me tocó ver amplificadores y desarrollo de radios a punta de tubos de vacío. Entonces, en ese caso, pues fíjense que en ese momento era algo que de pronto pensó que iban a quedar en el olvido. Hoy por hoy, los mejores amplificadores más fieles, los de mejor fidelidad con respecto a la señal de salida, sobre todo en la parte de audio y en el manejo de frecuencias, son los amplificadores de tubos de vacío. Entonces, por ejemplo, no sé si de pronto entre ustedes hay un rockero, una persona que le gusten las guitarras, todo ese tipo de cosas. Entonces, el mejor amplificador es el de amplificador de tubos de vacío. Es un amplificador de lenta respuesta, pero cuando tiene sus estados de conformidad y ya polarizados, ese amplificador es excelente. Es más, de hecho, los mejores amplificadores, no sé si han visto amplificadores para guitarras eléctricas. De hecho, esos amplificadores son excelentes. No son tan fáciles de conseguir, de una vez les digo, ¿no? Y el que quiera, pues de pronto, o si alguien tiene por ahí un radio de tubos de vacío que no le guste, o algún equipo, pues me dice, yo voy por él. Así que tranquilos. ¿Ya? Bueno. ¿Listo? ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces aquí tienen ejemplos de lo que es la modulación de bajo y de alto nivel. Entonces fíjense que aquí precisamente se está mostrando eso. Este es un esquema de bloques en el cual aquí yo tengo un oscilador de para la portadora. Aquí tenemos etapas de amplificadores para RF en este caso. Aquí hay un amplificador no lineal. Entonces fíjense que este es un amplificador de alto nivel. ¿Sí? Por aquí se mete la señal inteligente. Aquí están las etapas de amplificación y aquí está el modulador. Fíjense dónde está pegado. Y en el de bajo nivel, pues obviamente se está haciendo desde ese punto de vista en etapas muy previas al punto de salida, ¿cierto? En este caso, aquí está la parte del oscilador de RF, ¿cierto? Aquí está la parte de baja potencia, aquí está aplicando la señal inteligente con el preciso modulador. Estos ya son etapas de amplificación de frecuencia intermedia y de alta frecuencia, si es del caso. Y aquí están los puntos finales de salida. Obviamente esto es lo que no se desea. Esto es lo que se dice que supuestamente es un problema para la parte de producción de señales en este caso. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá?
¿Ninguna? No, profe. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Dice entonces que la modulación de alto nivel requiere señal inteligente de alta potencia para producir modulación, pero permite una amplificación eficiente de portadora. Y la modulación de bajo nivel permite usar una señal inteligente de baja potencia, pero las siguientes etapas tienen que ser pocas, pero eficientes configuraciones lineales. O sea, entonces no es que no se tengan que usar, sino que deberían de ser pocas. Entonces, obviamente, la diferencia entre costos en la modulación de alto nivel es más costosa que la modulación de bajo nivel. Básicamente son relaciones con las cuales uno adquiere en ese sentido cosas, ¿no? Bueno, entonces acá por ejemplo dice, para el modulador de AM, con una portadora de potencia de 5 kilovatios, determinar frecuencia portadora, espectro de frecuencia generado, ancho de banda, coeficiente y porcentaje de modulación, voltajes de la portadora y la señal modulante, máximos y mínimos, potencia total transmitida. Entonces, ¿esto cómo se hace? ¿Con qué especificación? Una portadora con frecuencia de 5 kilovatios. ¿Cuál sería Con una alta, ¿no? Exactamente, o sea, pero mire, para un modulador de AM, aquí tenemos una portadora de potencia de 5 kilovatios. ¿Cómo se sacaría la frecuencia portadora? ¿Cómo se saca el espectro de frecuencia generado? En este caso, entonces sencillamente todo va en términos de una potencia, ¿no? El ancho de banda. En AM, ¿no? Ojo que es de AM. Cuando yo les estoy hablando a ustedes de AM, el ancho de banda es ¿cuál? O sea, ya con esto está determinado prácticamente todo, porque acá, esta es una pequeña tareita, jóvenes. El ancho de banda del AM, ¿cuál es? Jóvenes. Bueno, ¿lo consultan o lo consulto? Ya. Según Wikipedia, la radio AM ofrece más cobertura que la radio FM, aunque con ancho de banda más reducido. Se usa sobre todo en la banda de 153 kHz hasta 30 MHz e incluye las bandas onda larga. ¿Cuál es el ancho de banda? De 153 153 a 30 Miércoles. Megahertz. Pero me estás hablando megahertz. entonces, vamos a ver. Ancho. Vamos a ver. De banda. De AM. Ya acá está, ¿no? O sea, me estás hablando de un ancho de banda bastante grande, ¿no? Entonces aquí ya tenés un parámetro para calcular, ¿no? ¿Sí entendieron o no? Un poco, profe, la potencia de la portadora, ¿cómo la calcularíamos? ¿Con qué La potencia frecuencia de portadora? espectro de frecuencia generado. Con esto ya puedes sacarlo. El ancho de banda ya lo sacás. El coeficiente y el porcentaje de modulación es aquí donde tenemos que básicamente considerar, porque resulta que tenemos 5 kilovatios. ¿Se acuerda que nosotros aquí tenemos una potencia, con una portadora de potencia de 5 kilovatios? Entonces, ¿se acuerda que nosotros, este es AM de doble banda lateral con full portadora? Entonces acá, présteme mucha atención, esta es la portadora. ¿Cuál sería la potencia total transmitida? Es más, las bandas laterales sí las tenés. Si tenés las bandas laterales, tenés los voltajes de las bandas laterales. ¿Sí te acuerdas o no? ¿Me están entendiendo? No, profe. A ver. ¿Se acuerdan que yo mostré por acá al comienzo un problemilla? Este problemita es clásico, ¿no? Por acá está atrás. Yo les dije a ustedes, asuman el 100% de la modulación. ¿Sí se acuerdan o no? Entonces con eso sacan la potencia de las bandas laterales. Con eso sacan la potencia de la potencia total transmitida. ¿Sí se acuerdan? Sí, 7% de... Exactamente. Entonces ustedes asumen un 100%, velo acá. ¿Sí? Asumen un 100% para que en este caso
Ustedes tienen la potencia de la portadora. Asumen un 100% del coeficiente de modulación. Y con eso sacan la potencia de las bandas laterales. ¿Está claro hasta ahí? Esa es la potencia total transmitida. Bueno, ¿qué más podemos nosotros mencionar acá? Voltajes de portadora y de la señal modulante máximos y mínimos. Entonces, ¿de dónde sacamos esto? ¿De dónde creen ustedes? Jóvenes. Jóvenes. ¿Sí entendieron o no? A ver, pues, Tienen que recorrerse todo el slide, ¿no? Todo el grupo de slides. Eso es todo, tranquilos. ¿Ya? hay que reemplazamos, profe, no, pues mira, voltaje máximo y mínimo. o sea, aquí tenés el voltaje de la portadora y el voltaje de la señal de información, ¿cierto? En este caso. Sí. ¿Sí? Entonces, tienen que saber que desde ese punto de vista, estas cosas que están aquí, lo pueden conformar como un sistema de una ecuación donde tienen que encontrar una de estas variables. ¿Ya? Primera cosa. Bueno, nosotros acá, a ver, ¿qué otra cosa les puedo yo recomendar? Para que de pronto lo tengan en cuenta. El coeficiente de modulación, supuestamente en este caso, pues es acá. Voy a darles una pista también, no lo voy a colocar acá. Voy a colocarles aquí el coeficiente del porcentaje de modulación. ¿Cómo lo podríamos sacar? Si yo tengo la potencia total transmitida y tengo la portadora, ¿qué creen ustedes que voy a sacar? El coeficiente de modulación, ¿cierto? ¿Sí me entendieron o no? ¿Hay necesidad de otras cosas? Quedan como pendientes estos allí, ¿no? ¿Me entendieron lo que acabo de mostrarles? Ole, jóvenes, no me dejen hablando solo, ¿no? ¿Quieren que paremos un momentico? No, profe. No, Estoy viendo las matemáticas para contextualizar. tenemos sí, con la potencia total y la potencia de la portadora, Mis viejos, ¿tienen podemos entendido? calcular el coeficiente, Como profe, potencia sí. total transmitida, vos me encontrás el coeficiente de modulación y el porcentaje de modulación. Ahí sí puedes impajaritable. El ancho de banda del AM me lo vas a sacar. Porque yo ya te dije, ¿no? Entonces, obviamente estoy hablando exactamente. Es que eso ya existe. El espectro de frecuencias es un dibujito que yo les puse por ahí. Que, a ver, se los muestro. Es este, vea. Es una cosa así. O es este. ¿Ya? Cualquiera de estos dos. Bueno, es que estos son similares realmente, ¿no? En este caso. ¿Sí me entienden el problema? O sea, eso es una... Vea, les voy a pedir un favor. Tráigamelo para el parcial. Pongámosle precio a ese. Listo, profe. Pongámosle precio de parcial de una vez. Aquí de una vez pongámosle precio a esta vaina. Sí, pongámosle una vez precio. Entonces aquí colocámosle. ¿Sí? ¿Les parece bien o no? Sí, Profe, sí, está bien. Sí, profe. Pongámosle a esto. Me parece bien. ¿Qué le traemos? Entonces, la tareita. Bien. Pero es que Obvio. La trata. le acabo de decir cómo hacerla, ¿no? Una bucana. No, Bucanes no, yo tomo brandy, ¿no? Tareas. Estos berracos creen que es que... No, yo tomo vinito, hombre, frescos. Ya que quieran tomar un vinito. Cariñosito. No, pues cariñoso, el vino cariñoso no me gusta. A mí me gusta... a mí me gustan los... Cariñoso de precio. No, los vinos cariñosos de precio maluco. ¿Viste? A mí me gustan los vinos de los chirrinches. Los vinos de aquí de la Unión, del norte del Valle, son bacanos, frescos. Vea, pónganme pues cuidado. Entonces, a esto que está acá le vamos a colocar el 20%. ¿Les parece bien el 20%? Hoy 25. Bueno, listo, 25%, ya que el man habló. ¿Listo? Porque solamente habla de ustedes uno, ¿no? Y a esto el 75%. Uy, profe, es parcial, pero el parcial es teórico, como porcentaje como 75%. El
redondeemos eso. El parcial tiene las dos cosas. El parcial tiene parte teórica y parte práctica. Usted no ha visto que yo en todas las clases le digo, conceptúe esto, dése cuenta de esto, ármese de este concepto para toda su vida. ¿No se ha dado cuenta? Todo el tiempo lo he estado diciendo, ¿no? Sí. ¿Profe, por Moodle? Sí, por Moodle. Por eso le estoy diciendo que todos los magos de aquí tienen que tener Moodle. Ahora, antes de finalizar, vamos a revisar si están en Moodle todos. No puede estar ninguno por fuera. El que esté por fuera sí es complicado. Torres, ¿usted está en Moodle? ¿Cierto que sí? Sí, profe, yo tengo eso habilitado ya. Ah, listo, o sea, era el único que está como pendiente. Todos los demás, Sí, listo. es más, ¿hacemos una pausa o seguimos? Para de pronto revisar. Pausemos. 10%. Pues sí. Esto les puedo No, pero revisemos qué hacemos. ¿Puede poner la diapositiva? esto lo podemos dejar para el final. Digamos. Entonces, aquí yo acabo esta parte y sigo con otra cosa. En este caso, entonces, pues sigamos con otra diapositiva de estas. Sigamos aquí. ¿Cierto? Creo que era esta. Entonces aquí vamos a hablar ya en este caso de lo que es la recepción en amplitud modulada. Nosotros acabamos de hablar precisamente en este caso de lo que tiene que ver con la generación. Pero entonces hablemos de generación, de recepción. Entonces nosotros ahorita vamos a hablar de lo que es las características de la recepción, lo que es la detección en AM, lo que supuestamente es un sistema super heterodino, ¿cierto? Que es un control de ganancia, y vamos a hablar de sistemas receptores característicos en AM. Entonces, por ejemplo, acá, que el proceso de modulación de AM normalmente se le dice un proceso inverso a la modulación de AM. La demodulación es lo contrario en este caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá que considerar? Pues que vamos a abrirle paso a las características de definición de un sistema de AM. En este momento vamos a trabajar con el sistema que tiene doble banda lateral. Estamos hablando de ese sistema. Entonces, obviamente lo que vamos a hacer nosotros es convertir una onda de amplitud modulada a una señal de información original. O sea, nosotros queremos rescatar de esa señal modulada la envolvente. Entonces, ¿qué tiene que hacer en ese caso el receptor? El receptor tiene que censar esa señal, tiene que recibirla, tiene que amplificarla, tiene que demodularla en una onda de AM. Además de todo esto, pues sencillamente el receptor tiene que ser fino, debería de ser capaz de limitar las bandas del espectro de radiofrecuencia a una banda de radiofrecuencias que él pueda manejar y entender. Entonces, normalmente eso ¿cómo se llama? Pues ustedes creo que todos lo han tenido en la mano, lo que pasa es que hoy en día la gente ya no es amiga de eso. Eso se llama sintonía de un receptor. Un radio de AM que a nosotros de pronto nos tocó armar hacía básicamente eso. ¿Qué era realmente el radio de AM? Un sistema dial que movía la portadora en un rango de frecuencias en donde nosotros censábamos por cada punto de esto una señal y hacíamos todo este procedimiento. Eso es un radio de AM. ¿Sí sabían eso o no? Entonces, si alguien les pregunta a ustedes qué es un radio de AM, sencillo, es un sistema capaz de sencillamente censar sobre todo una portadora, recibe esa señal, la amplifica y la demodula. Y obviamente la acota en frecuencia para poder que el sistema la pueda en ese sentido recuperar del todo bien. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, en este caso, pues vamos a mirar las características que tiene un receptor. Hablemos de todo en este caso, pues por ejemplo, cómo tiene que ser la amplificación. Normalmente las señales no llegan a los sistemas, en este caso, digamos que en muy buenas condiciones. Entonces la señal que le llega a una antena convencionalmente es bajita. Entonces, ¿qué necesita hacerse en un sistema de recepción? Pues manejar el concepto de amplificador de forma muy aplicado para que obviamente, primero que todo, tenga características muy bajas de ruido. Acuérdense de la relación señal a ruido que estamos tratando de recuperar. Y además, en el diseño y cuenta bastante, tiene que estar sintonizado para aceptar frecuencias
en ese caso de la portadora y el de las bandas laterales. Recuerden que estamos hablando de un concepto de sistemas de recepción. Entonces yo tengo que captar las armónicos a derecha de portadora y a derecha y a izquierda de portadora, así como la portadora. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Comenzar a usar sistemas de filtrado para eliminar sistemas interferentes de otras estaciones, acotar los anchos de banda y obviamente con eso minimizo el ruido de entrada. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces eso se hace con sistemas de limitación en ancho de banda, eso es muy conceptual, esto lo aplica uno en todo lado. Entonces en ese caso, otra de las cosas fundamentales es que en la detección, obviamente uno amplifica. Acuérdense que si ustedes, por ejemplo, por decir algo, voy a colocarle un ejemplo, supóngase que usted tiene la mitad de un recipiente con agua sucia. Si usted le aumenta el agua, ¿qué le pasa al agua sucia? ¿Sigue siendo la misma? Sí, obviamente que sí, ¿no? Acuérdense de este comentario. Entonces, después de aplicar la suficiente amplificación, se requiere que el circuito detecte la señal inteligente. Entonces, sobre el agua que yo necesito rescatar en el agua sucia, ¿a mí qué me importa? ¿Lo sucio o el agua? Me importa es el agua. Entonces yo tengo que saber decantar el agua limpia de lo que está de residuos en la parte, en este caso. ¿Ya? ¿Sí me entendieron todos? Entonces yo tengo que saber filtrar, saber diferenciar. Miren los términos que estoy usando. La señal inteligente que está inmersa en la señal de radiofrecuencia. Entonces, allí también tenemos en cuenta el concepto de la amplificación, porque uno va a detectar, después de detectar esa señal inteligente, en ese caso, pues se necesita obviamente un concepto de amplificación dado y suficiente para que en ese caso, con la debida potencia, uno pueda, por ejemplo, sacar esa señal para hacer funcionar, por ejemplo, una etapa posterior de salida, que en este caso, por ejemplo, hablemos de un parlante, hablemos de un despliegue, hablemos de un sensor, cosas de este estilo que a mí me permitan a mí incidir funcionalmente en algo. Porque si yo no tengo la suficiente potencia para hacer mover algo, pues entonces eso no me sirve para nada. O sea, esa señal que yo tengo allí obtenida, esa señal que yo obtengo allí, me tiene que dar la sensación de que con ella puedo hacer algo y puedo usarla para algo. La amplificación allí tiene que ser escalada, en este caso. Entonces aquí tenemos un diagrama de un receptor simple. Es muy simple. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el amplificador de RF conectado de una antena. Este es un sistema de detección y ese es el sistema de amplificación de salida, que puede ser en este caso un sistema de amplificación de audio. ¿Ya? Mire, esto ha sido machacado una y otra vez. Esto fue básicamente lo que se mostró en este caso para las primeras radios comerciales. Eso es lo que se llamaba TRF. ¿Ya? Y se aplicó en muchos radios antiguos que yo creo que fueron los principios que le dieron como mucha vida a esto. Ahora tienen que tener en cuenta algo. Hay un concepto hay un concepto de exigencia que está dentro de los parámetros de un receptor. Entonces dice que uno, para evaluar qué tan bueno o qué tan malo son los receptores, entonces uno evalúa su importancia de acuerdo a dos parámetros. Un parámetro de eso se llama selectividad y otro se llama sensibilidad. En el receptor eso juega, o sea, eso, si ustedes me dicen a mí cómo se hace costoso un receptor, es por eso. Entonces la selectividad va a medir, por ejemplo, la capacidad de un cierto sistema de recepción para poder, en ese caso, digamos que tener la disposición de diferenciar una señal que él necesita. ¿De quiénes? De todas las que él se encuentre. ¿Por qué? Porque obviamente él tendría que tener la disposición técnica a nivel de circuitos de poder receptar una señal determinada en una banda de frecuencias que a él lo asignen, y en esa misma banda de frecuencias él pueda rechazar otras. Entonces, por ejemplo, en este caso, el receptor tiene que ser selectivo. Selectivo es que él, aplicado en el ancho de banda donde él trabaja, ¿cierto? Él tiene que tener la disposición de coger esas frecuencias y decir, entre estas está la que me sirve.
¿Está claro? Sí, profe. Bueno, yo creo que, y la forma de cómo se describe la selectividad, pues eso es una cosa que es bien, bien chévere. Miren bien, supuestamente, en este caso, ¿sí? Uno puede especificar, primero que todo, pues obviamente los puntos de medida de lo que es una señal en menos 3 dB y en menos 60 dB. El ancho de banda, o sea, nos tocaría irnos a un gráfico de anchos de banda a revisar es qué relación existe y qué frecuencias hay, en este caso, entre lo que es en ese sentido el punto medido en 3 dB y menos 60 dB. O sea, la relación de esos dos anchos de banda se llama factor de forma. Y ese factor de forma convencionalmente, a veces uno lo encuentra ¿cómo se llama eso? En datasheets, de forma comercial. Entonces, en ese orden de ideas, pues dice que supuestamente el caso ideal es que el comportamiento del sistema, el ancho de banda en los puntos de menos 3 dB y menos 60 dB sea igual a 1, ¿ya? Pero normalmente los factores de forma están variando, o sea, un factor de forma bueno, aceptable, están entre 1 y 2. Ojo con esta parte. Factores de forma salidos de esos valores o menores son básicamente en ese caso factores de forma no deseables. ¿Ya? Bueno, ¿está claro hasta ahí, jovencitos? O sea, ¿dónde se calcula eso? Yo por acá estuve revisando, en este caso, por aquí en una página, ¿no? Pues yo decía, bueno, estos pelados, ¿cómo se les puede hablar del factor de forma? Resulta que en este caso, denme un segundo, pues aquí, mire, esto es una tesis, vea. Espera un momentico. Denme un segundo. Es que por aquí encontré una imagen que me servía para mostrarle estas cosas. O sea, realmente cuando uno está hablando de las medidas de 3 dB y de menos 3 dB, está hablando, por ejemplo, en este caso, cuando la señal cae a unos ciertos niveles, desde ese punto de vista, ¿no? Supuestamente este es el ancho de banda en mención del cual estaríamos nosotros hablando, en este caso, ¿ya? ¿Sí? Para que lo tengan todos presentes. O sea, cuando uno le hablan de ancho de banda, muchas veces se acoge uno al 70%, en este caso, en donde supuestamente la señal tiene específicamente ese valor, es el ancho de banda de 3 dB. ¿Ya? Para que lo tengan presente todos. ¿Ya? Entonces, de menos 60 dB sería un bajo, pues obviamente el valor que estaría mucho más abajo. Eso es lo que supuestamente se está midiendo eso, la diferencia en frecuencias. Espero que lo estén considerando. Bueno, la sensibilidad ya es otro paseo. Pues nos dicen que por sensibilidad, básicamente es como, a ver, yo lo voy a decir en esos términos. ¿Qué tan sensibles somos todos? Pues depende, ¿no? Porque resulta que es una característica que no todos las tienen por igual. Normalmente sería como el nivel mínimo que tendría cada cosa para considerar que responde con respecto a algo. En RF, en tecnología, en circuitos de telecomunicaciones, nosotros decimos que el receptor es el nivel, que la sensibilidad de un receptor es considerar el nivel mínimo al cual una señal de RF se puede detectar en la entrada de un sistema de estos, en este caso, y obviamente cogerla, manipularla y producir una señal útil de información. Entonces digamos que uno puede tener un rango de sensibilidad para un receptor. Esto puede sencillamente variar desde milivoltios para receptores muy baratos hasta muy sofisticados receptores que desde ese punto de vista están sensando señales de nanovoltios o de picovoltios. O sea, no van a pensar que porque los voltajes son chiquitos, los sistemas son peores, son muchísimo mejores. La pregunta, vea, yo por ejemplo les quiero mostrar algo a ustedes, ¿no? Aunque pues no me he puesto a detallar mucho. Por ahí están diciendo que es que una sonda de la NASA llegó a Marte y que está mandando transmisiones y que está mandando videos, todo este tipo de cosas. La pregunta es, bueno, ¿cómo hizo esa sonda desde el punto desde donde llegó para enviar señales a la Tierra? Porque yo me imagino varias cosas. Por mi cabeza da vueltas muchas vainas. Por ejemplo, en primera instancia, para poder que el sistema,
póngame pues cuidado, envíe señales a la Tierra de lo que está censando en este caso y seguir avanzando con su misión. Ella tiene que estar manejada por esquemas de telemetría. ¿Con qué se está conectando la sonda que está supuestamente en la superficie? Con un sistema, me imagino yo, que debe estar rotando, o con algo que de alguna manera tiene que estar orbitando la superficie externa de Marte. Y luego esa cosa a su vez tiene que estar haciendo radiofrecuencia o conexiones con los radiotelescopios que están acá y haciendo telemetría. Me imagino yo eso. Ahora, puede ser que esté errado, puede que esté equivocado, puede ser que el sistema sea tan potente que desde la superficie marciana ya esté transmitiendo directamente a la Tierra, venciendo todos los obstáculos que desde ese punto de vista puede tener un sistema de transmisión para llegar a la Tierra. O sea, realmente eso es un radioenlace, para que se van dando cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, esos rangos de sensibilidad posiblemente estén bastante allí elevados y bastante llevados a la perfección en muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente, ¿de qué nos hemos preocupado por construir allí en ese sistema? Un sistema de consideración que tenga, en ese caso, un manejo de relación señal a ruido muy bueno, ¿ya? Entonces, la potencia de señal de salida de allí, por ejemplo, en este caso del ejemplo que estoy dando, tiene que determinar muy bien un concepto de calidad en la señal recibida. Y obviamente saber si la señal es muy útil o no, en ese caso. Por ejemplo, acá hablan que receptores normales consideran como útil una relación señal a ruido de 10 dB o más. ¿Ya? ¿Está claro? Normales para uso común, profe. Uso común. Vos te podrás imaginar cuál debe ser la relación señal a ruido de lo que estamos hablando a nivel del ejemplo. No, pues debe ser Mucho más alta. pequeño. Pues el ruido debe ser pequeño. Exacto, y estamos hablando de esquemas de radiotransmisión donde supuestamente todo lo estamos analizando con esquemas logarítmicos. ¿Está claro? Bueno, hay otros parámetros que son muy importantes. Me parece que el último es el más importante de todos, en este caso. Hay una cosa que llama el margen dinámico. Entonces, el margen dinámico es como una especificación formal entre unas medidas de decibeles, que es una diferencia entre el nivel de entrada mínimo necesario para poder censar una señal y el valor de entrada que la sobreexcita o la satura. O sea, es como llegar y decirle, bueno, ¿qué es lo mínimo que a usted lo excita y qué es lo máximo que lo acongoja? ¿Sí me están entendiendo todos? En la vida real sucede, y en la parte fundamental de los equipos de telecomunicaciones también. ¿Está claro? ¿Está claro para todos? Sí, profe, sí. Bueno, Sí, hay otra profe. cosa que se llama la fidelidad. La fidelidad, sí sabían todos, que es un concepto extraído del concepto de la conciencia humana, ¿no? La fidelidad realmente es una capacidad para que o sea, cierren el Micrófono. Mano. Micrófono. Escucha, profe. La señal a ruido es muy mal. Entonces sigamos acá. Entonces, ¿qué es fidelidad? Estamos mencionando que la fidelidad es una capacidad que tiene todo sistema, en este caso, para producir precisamente lo que a él, por un lado le entra, ¿cierto? Como estímulo, y por el otro lado le tendría que salir. En otras cosas es la capacidad de replicar de forma más acercada la información con la cual está siendo excitado un sistema. Eso se llama fidelidad. Y es un componente que hoy en día, es una variable que hoy en día a todo sistema se le impone. ¿Ahí está claro? ¿Está claro? Sí, es como la capacidad que tienen no perder los datos, ¿no? ¿O no? Fíjate que también es cierto en ese sentido. No es, o sea, pero mira que estamos hablando de sistemas que obviamente son analógicos. Ese sistema que vos me estás diciendo allí es el sistema digital. De hecho, la fidelidad también se mide allá en ese sentido, ¿no? Porque es una forma de poder recuperar y darle más sentido a la información. En este caso. Bueno, vamos a hacer un pequeño break, como dicen acá.
Entonces, pues... Porque un vial. Porque lo he hecho. ¿Cómo? Porque lo he hecho, sí. Sí, sí. Pero que tengo que hacerlo, no. No, no. En Bogotá, en Medellín. Pues, Sí, Sí, profe, ahí no entiendo, leo menos, ¿cuál escojo para restar? Es que no lo la... que pasa es que tenés... ¿cuántos osciladores locales tenés? 1, 2, 3. Es que tenés 3 osciladores locales. Ojo con lo que te estoy diciendo, ¿no? Poneme cuidado, poneme cuidado. Ah, perdón, qué pena, es que estoy leyendo mal. Un receptor superheterodino de banda comercial de AM con frecuencia intermedia, RF y oscilador local. Frecuencia intermedia, RF y oscilador local. Determinen la frecuencia imagen. Ojo, pollito, póngame cuidado. Este que está acá, a ver. Esta que está aquí es tu frecuencia intermedia. Esta que está acá es esta que está aquí. Y el oscilador local que está acá es esta que está acá. ¿Me has entendido? Sí, sí. Esa es la que estamos diciendo en este caso. Entonces, la idea como tal creo que yo paré esto, no, él siguió. Entonces la idea como tal, en este caso, es que acá, pues se cree la frecuencia imagen. La frecuencia imagen aquí yo te la voy a sacar rapidito. ¿Cuánto es esta más esta? Es el oscilador local más la frecuencia imagen. Perdón. 1510. Perdón, es que frecuencia imagen, la frecuencia intermedia es esta más esta. 165. No, 1055 más Ah, 400. menos. No, 1055 más 455. 1510 kilohertz. Exactamente. Revisemos la ecuación acá, vea. Mírela. ¿Ya? Es que tienen que referenciarse en esto. Ahora, luego, pues obviamente les piden a ustedes la relación de rechazo para un Q de 100. ¿Cómo se saca esto? Entonces, revisen muy bien. Esta es frecuencia intermedia, RF y oscilador local. Era el puta. Micrófono, por favor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Steven. Bueno, entonces la frecuencia imagen la tenemos y la frecuencia RF también. Entonces, con esto sacamos RO. ¿Cierto? Y tenemos el Q. Listo. Entonces, pues no sé si quieren sacarlo, pero este número RO que está acá, pues si quieren lo sacamos en un momentico, ¿no? Entonces, en este caso, pues pongámoslo acá como un problema. ¿Cierto? Nosotros tenemos ¿cuántas frecuencias? Colocamos así. Miren bien. Vamos a copiarlos aquí. Vamos a poner acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale FI? Entonces le decimos que vale 455, ¿cierto? ¿Cuánto vale la frecuencia de RF? La frecuencia de RF vale 600. ¿Cuánto vale el oscilador local? El oscilador local vale 1055. Entonces saquemos la IFRR. ¿A qué es igual eso?
Bueno, antes que nada, pues nos vamos a meter acá. ¿Qué es esta? Vamos a sacar el RO, ¿cierto? Voy a coger esta formulita que está acá. La voy a poner aquí. Para que nos acordemos de ella, ¿cierto? Entonces, primero que todo saquemos ese RO. Entonces, ese RO lo voy a escribir así como una P pequeñita. ¿Cierto? Este RO lo voy a escribir como la diferencia entre miren bien. Entonces, esto sería igual a ¿qué? Lo voy a hacer aquí en un momentico. ¿Cuánto vale la frecuencia imagen? Doctor, 455, 455. Pollo, espera un momentico. No, 1510 que es la que calculamos. Ya la vamos exactamente. Entonces vamos a sacar primero la frecuencia imagen. Ojo con esto. Entonces, es que no es lo mismo, ¿no? La frecuencia imagen es igual a ¿cuánto? Vamos a ver si nos da este asunto. Esto es igual a ¿cuál? A esta más esta. ¿Sí o no? ¿Está claro para todos eso o no? Ole, jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces, Genial. póngame cuidado porque es que a mí no me gusta que me dejen solo. Eso, odio yo esa vaina. Entonces, la frecuencia imagen es esta. Entonces, vamos a hacer la división. Entonces, en este caso yo voy a coger esta dividido. ¿Cuál? La RF, ¿cierto? Entonces yo aquí cierro esto y le resto la diferencia entre ¿quiénes? Entre la RF sobre la imagen, ¿sí o no? Cerramos eso, ¿no? ¿Sí está bien? Lo que estoy haciendo para ustedes. Entonces, esta es la relación de rechazo. Entonces, me dicen a mí, bueno, ¿cuánto? Eso es, perdón, aquí la embarré. Esto que está aquí va acá. ¿Cierto? Entonces a mí me están pidiendo esta. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo calculo? Esta que está aquí es RO. ¿Sí quedó claro cómo la sacamos o no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale 100? ¿Cierto? ¿Sí o no? Profe, ¿por qué es que vale ¿Cómo se hace la P? El Q vale 100 porque el problema lo puso. ¿Sí lo están pillando? Ya, profe, sí, gracias. Me están dando un factor de calidad del preselector. Yo no lo puedo... O sea, pero les dije a usted, lean las especificaciones. Entonces, en este caso, ¿qué era lo que me preguntan? Que cómo saqué la P. P, en este caso es RO. Vamos a colocarle aquí mejor así, vea. RO. Es ese RO que está ahí. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale la relación de rechazo? La relación de rechazo, pues vamos a colocarla acá. ¿Cierto? Entonces yo voy a sacar una raíz cuadrada. Entonces, pues, vamos a sacar aquí una potencia más bien. Potencia. Vamos a sacar potencia de la potencia. ¿Potencia de quién? Pues yo lo estoy sacando así, ¿no? Entonces sería lo que está dentro de esto. Vamos a sacar esos factores por separado para que esto no se enrede tanto. Entonces vamos a sacar aquí Q cuadrado. Q... Date un segundito, ¿cómo es que está el gorrito de esto? ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? ¿Cómo que es este? ¿Cuál cuadrado? Voy a colocar aquí Q cuadrado, ¿no? Pues ya sabemos que Q cuadrado ¿cuánto vale? Entonces coloquemos aquí. Bueno, menos cuidado. Vamos a colocar acá. Este por este. ¿Entendieron? Sí, profe, sí. Creo que sí, ¿no? Entonces aquí voy a hacer lo mismo. O sea, yo sencillamente para facilitar más los cálculos, ¿no? Entonces acá, o sea, estoy sencillamente jugando con esto. Entonces aquí voy a colocar ρ cuadrado, ¿cierto? Para que ustedes entiendan más fácil.
Entonces aquí sería esto igual a esto por esto mismo. ¿Está claro? Sí, sí. Listo, entonces resulta y acontece que la IFR es una potencia, ¿no? Pónganme pues cuidado. Entonces lo vamos a sacar primero, vamos a ver si cuadra este valor. Entonces yo voy a sacar acá, esto es igual a potencia ¿de quién? Voy a sacar, abrir dos paréntesis. Voy a sumar 1 por un factor de quién. 1 más, perdón. Voy a multiplicar Q cuadrado, que es este, por este que está aquí. ¿Ya? Entonces ahí estoy cumpliendo con el paréntesis interno. Cierro, cierro y cierro. O sea, eso es lo que tengo que elevar a la 1/2. ¿Sí está claro para todos? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, aquí me falta ¿qué? Un punto El intermedio. medio, No, el espérate, exponente. espérate, que es que la fórmula todavía no la he terminado de escribir. Entonces resulta y acontece, no, sí, claro, me falta el 1/2. Entonces acá, aquí, tengo que colocar mi punto y coma 0,5 y ahora sí puedo cerrar, ¿no? Creo que me faltó un exponente, perdón, un paréntesis. Paréntesis, profe. Otro, tal vez. No, espérate un momentico. Este es el exterior, este que está acá. Falta uno. Sí, ahí. Exacto, ya, no, es que Excel es... No, pero espérate un momentico que tenemos una falla. Este es el exterior. Este que está aquí. A ver, este cierra, este, debería cerrar es aquí. Y este se borra de acá, sobra uno. Ahora sí. ¿Sí daría algo bien? Miremos las respuestas. ¿Cuánto hay RF? Está bien. 212.15. Sí. ¿Sí o no? Bueno, hermano. Entonces, luego sería sacar el 10 logaritmo, bueno, lo que nos dice la fórmula, 10 logaritmo en base 10 de esto. Entonces, ¿cuánto sería? Entonces, en dBs, esta misma, pero en dBs, entonces, coloquémosla aquí, en dBs, ¿cierto? Entonces, ¿sería qué? 10, perdón, sería 10 por el logaritmo en base 10, perdón, qué pena, 10 logaritmo en base 10 de quién, pero entonces aquí toca aplicárselo a quién. Esto. 23-26, ¿no? Bueno, 23-25. Ahí me disculpan el error. ¿Está claro? Profe, ¿me podemos poner la RO de nuevo? O sea, los sacan la RO. Te explico. Este que está acá, lo sacamos de la siguiente manera. Ese. Póngame cuidado. Es la frecuencia imagen sobre la frecuencia RF menos la frecuencia RF sobre la frecuencia imagen. Nosotros calculamos la frecuencia imagen porque nos lo pidió el problema. Yo les dije cómo, ¿cierto? Entonces, nosotros la sacamos de... Ya, profe, sí. No, que es que allá hice P y acá hice RO ya. No, lo que pasa es que yo, exacto, no. La frecuencia imagen nosotros la calculamos de acá atrás. ¿Ya? Entonces, la frecuencia imagen nosotros hicimos una suma directa. Pues obviamente nos dio 1400, ¿qué? 1410. O sea, es que nosotros nos dieron el oscilador local y la frecuencia RF. Esta que está aquí es la frecuencia imagen. Perdón, la frecuencia intermedia. Esta es la frecuencia imagen. ¿Ya? ¿La frecuencia imagen qué es? Entonces ustedes sencillamente suman, en este caso, ¿sí? Lo que les da esta frecuencia
que está aquí, que es la diferencia entre la frecuencia intermedia y la frecuencia RF, y les da la frecuencia del oscilador local. Lo que pasa es que a nosotros nos dieron todo. Nos dieron la frecuencia del oscilador local en ese caso. Entonces, ¿cómo sacar la frecuencia imagen? Pues la frecuencia del oscilador local, ¿cierto? Más la frecuencia intermedia. Esa es su frecuencia imagen. Entonces, como ya tenés todo eso, en este caso, ¿sí? Entonces, pues yo hago la relación aquí. Entonces, sencillamente, esa es esa relación. D10 es este, que es la frecuencia imagen, sobre la frecuencia RF, que es de 8, vela acá. ¿Sí? Esta que está aquí, esta que está acá, D10, míralas, ahí están señaladas. D10 sobre D8, el azul sobre el rojito. ¿Está claro? ¿Aló? Sí, profe, está claro. Entonces acá nos dimos cuenta que luego era la RF sobre la imagen. Mírenlas aquí. Las mismas cosas. O sea, la rojita sobre el azul. Esa es la que nos da este valor. Luego yo la elevé al cuadrado. Y el factor Q pues también lo elevé al cuadrado. ¿Qué es que hice yo? Multiplicar todo eso en un factor de potencia. Luego, ¿qué hicimos? Le sacamos el logaritmo en base 10. Y lo multiplicamos por 10. Y eso es todo. ¿Está claro? Bueno. Pues yo coloqué el problema propuesto y lo salí fue haciendo yo, ¿no? Bueno, listo. Bueno, entonces sigamos acá. Aquí hay algunas consideraciones de desarrollo. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno con los receptores superheterodinos? Que hayan suficientes elementos que puedan rechazar frecuencias e imágenes. Entonces, en este caso, pues digamos que dicen que por lo general, es un comentario, en la banda de transmisión estándar, las bandas normales comerciales, la frecuencia de imagen no es un problema. ¿Ya? Pero esta situación no es fácil cuando uno obtiene o está trabajando en la obtención de frecuencias más altas. Porque obviamente es que hoy en día los receptores de comunicación no están usando frecuencias más bajitas. Si ustedes se dan cuenta, ¿para dónde es que están tendiendo las cosas? Las cosas están tendiendo a frecuencias de gigahertz. ¿Ya? Entonces, para poder superar todo este asunto, hay una técnica que se llama doble conversión para resolver precisamente ese problema. O sea, hay que hacer esto mismo, pero 2 veces. Para poder superar los problemas de poder rechazar la frecuencia imagen. O sea, no se les olvide eso. Bueno. Aquí hay una gráfica. ¿Sí? En ese caso, un ejemplo en el cual pues nosotros estamos inyectando en la banda civil ciudadana una frecuencia y una portadora, en ese caso que tiene una ubicación. Entonces, por ejemplo, dicen acá, dice un receptor de banda civil con inyección lateral superior y una portadora RF de 27 MHz y una frecuencia central de frecuencia intermedia de 455, determine la frecuencia del oscilador local. La frecuencia imagen. La relación de rechazo cuando el Q es igual a 100. Y la Q el preselector necesaria para lograr la misma relación de rechazo que la alcanzada con una portadora de 600 kHz como la del problema anterior. O sea, en otras palabras, hay que ajustar qué clase de Q es la que nos sirve en este problema para poder que cumpla con ciertas condiciones de frecuencia. O sea, ¿esto por qué se hace? Porque esto se busca normalmente cuando uno está escogiendo dispositivos. A mí me sirve son de tanta relación de rechazo. Mire a ver si en los datasheets esos dispositivos los traen. Entonces uno va y los busca. Es que la idea de esto es que ustedes construyan conceptos, ¿no? ¿Está claro, jovencitos? Sí, pero estamos mirando. El modelo matemático
matemático no sirve para que usted use las ecuaciones porque es que se las aprendió. ¿Para qué sirven? Realmente esto sirve es para que usted escoja dispositivos, para que usted construya criterio, vuelvo y repito. Entonces, a mí me dicen, bueno, yo tengo una relación de quiero encontrar un factor Q para preselección muy bueno, pero que se me ajuste a una cierta frecuencia bajo estas condiciones. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Vea, es muy sencillo. Coge uno todas estas vainitas y coloca todo esto en una cosita que se llama paginita de Excel. Y usted dice, ah, me produce esto. Tal cual como lo estamos haciendo acá. Nosotros, los primeros ingenieros que trabajan en esto, no sé si de pronto se los han mencionado, trabajan en unas cosas que llamaban Lotus. Las primeritas páginas, digamos que, mejor dicho, yo creo que fue la versión previa a Excel, ¿no? Para mí Excel es como una calculadora más potente. ¿Qué es lo que hace hoy en día todo ingeniero? Pues construyen apps. Hay calculadoras ya hechas para esto, pero lo que pasa es que hay que darle la interpretativa. Yo, por ejemplo, a muchos de ustedes les he dicho, ve, instalen la calculadora que, ¿cómo es que se llama? La calculadora, no es una calculadora científica, el celular ya admite una calculadora que resuelve todos estos problemas de matemáticas. Es más, de hecho, les voy a pedir el favor de que para resolver las funciones de Bessel les va a tocar montar una calculadora matemática lo suficientemente potente en los celulares. Yo creo que todos tienen celular de la misma clase. Entonces le montan una calculadora de esas. Eso la descargan. Y eso hasta gratis. ¿Me escucharon todos? Para resolver problemas, PT dijiste algo así. Funciones de Bessel. Hay calculadoras que uno puede montar en el celular para las funciones de Bessel. Porque es el tema que sigue, ¿no? No, está bien. Además, de hecho, uno construye macros y cosas a nivel de calculadoras y uno ya puede resolver estos problemas de esta manera. Así como tal cual los estoy poniendo. ¿Cuánto vale la frecuencia de imagen? Vale tanto. ¿Cuánto me vale el RAW? ¿Cuánto me vale el Q? ¿Cuánto me vale la relación de rechazo? De hecho, les recomiendo eso para el parcial, ¿no? Con todos los problemas que hemos estado haciendo. Si ustedes han hecho inteligentemente los problemas, les aseguro que los han resuelto así. De verdad que sí. Bueno, ahí les tiro una pelota, ¿no? Sigamos. Eso está resuelto.